Para que vean que soy una mujer de palabra, ¿eh? Les he dicho unos minutitos ya que estamos de nuevo. Quedan pocos minutos para alcanzar las 6 de la tarde. Estamos en directo aquí en Radio Televisión Marbella y en este programa Como en Casa, de vez en cuando invitamos a mi maestro, a mi profesor de lengua y literatura, que es el que me corrige, Juan Manuel Ortega. Muy buenas tardes, Juan Manuel. Tardes. Oye, ayer se celebró el Día Mundial de la Poesía. Voy a contar a los espectadores, mea culpa, que tú ibas a venir ayer por la tarde, pero como yo hablo por los codos, pues no me quedé sin tiempo y no pude ir. Así que te pido disculpas públicamente por hacerte venir 2 días. Bueno, digamos que el Día de la Poesía fue ayer, pero Fue es ayer. Cualquier día que cojamos un libro y lo leamos. Leer un Si es poquito. de poemas, También. eso es, Bueno, fíjate, sí. fíjate si yo estaba encantada contigo, que aquí tengo yo una poesía que te iba yo a recitar. Anoche cuando dormía soñé, bendita ilusión, que una colmena tenía dentro de mi corazón. ¿No? Sí. ¿Te gusta? Sí. De Antonio Machado. Sí. Que hoy vamos a hablar de la figura de Antonio Machado, concretamente nos vamos a centrar en este libro Campos de Castilla. Quizá es el libro más conocido. Bueno, Machado, como cualquier poeta, tiene varias épocas. Digamos que tiene una primera época que es la del modernismo. El modernismo era sobre finales del siglo XIX, principios del XX, y Machado, pues incluso en viajes que hace a París, pues se relaciona con Baudelaire, quería conocer la poesía de aquel momento, porque París era el centro del Neurálgico, universo sobre la la cultura. arte, la literatura, la poesía, y a Paul Verlaine. Y sigue su poesía, que es la poesía simbólica francesa. De ahí deriva el modernismo, era amigo de Rubén Darío, el que escribió ese libro de Azul tan bonito, y tiene una época que pertenece al modernismo, que es una época de una poesía muy bonita, con figuras literarias, con metáforas, y él en un principio se acoge a esta fórmula. Pero luego, hacia 1907, era profesor de francés, se destina a Castilla, ¿va? En concreto a Soria, lo destinan a Soria. Y ahí entra en contacto con el paisaje de Castilla. Y ahí donde... Y Castilla simbolizaba como el esplendor que había tenido España. Vamos a recordar que Machado pertenece a la generación del 98. En el 98 los españoles, el poco imperio que teníamos, lo perdimos. Perdimos Cuba, Puerto Rico, las Filipinas, y entre un grupo de intelectuales como Unamuno, Valle Inclán, Machado también, pues deciden que hay que cambiar el destino del país, están muy molestos con la decadencia española, y Machado esa decadencia la concreta un poco en Castilla, porque Castilla era como el símbolo de España. Y cuando llega allí a Castilla, pues él se da cuenta que es una tierra austera, es una tierra pobre. Él quería reivindicar cosas que no estaban en el impresionismo, y entonces decide cambiar la forma de escribir poemas. Entonces empieza a escribir una serie de poemas, entre ellos los primeros poemas de Campos de Castilla. ¿Por qué hay que leer a Machado? Porque desde mi punto de vista es el mejor poeta del siglo XX. Y mira que hubo buenos poetas, ¿eh? En el 98 y en la generación del 27. Puedo citar a Alberti, a Lorca, de la generación del 27. Pero Machado es el poeta como del pueblo. Tiene una manera de manifestarse de una manera muy sencilla y plantea grandes problemas de los cuales podemos aprender muchas cosas. Retomemos que ya está en Soria, se instala allí en una pensión a dar las clases de francés en el instituto. Él salía y paseaba por allí, pero la pensión donde está al principio la cierran y se va a otra. Y en esa otra pensión los dueños tienen una hija, Leonor, de 13 años. Y resulta que Machado ya tenía 32 años. Hasta la edad esta de 32 años él no había tenido prácticamente relaciones, por no decir no había tenido. Y resulta que empieza a fijarse. En Leonor. En Leonor, ¿Con pero 13 claro, años? con 13. Y él dice incluso en un verso, dice, esta chica tan joven se fijará en un guapo mocito barbero. Pero van pasando los días y se da cuenta que le corresponde un poco a esa expectativa que Machado se volcó tanto, de tal manera que llega un momento que se da cuenta que también... Que era correspondido. Que era correspondido, pero claro, tenía 13 años. Entonces habla con la madre y se propone, porque en aquella época no era como ahora, que se podían casar, pero tuvo que esperar hasta los 15 años. Hasta los 15 años no pudo casarse.
y se casa un día de 1909 allí en Soria, en la iglesia con de Leonor Santa María. Con 15 años. Con Leonor, ella Madre con mía. 15, y ella desde el momento le ayuda mucho a su poesía, recorren mucho las tierras de Castilla, el Moncayo, Urbión, describen los hombres, los atardeceres, la primavera, todo lo que es el entorno de Castilla, ¿no? Me imagino yo que también el hecho de estar enamorado también haría... Ahí descubre el amor y los mejores versos, porque es la mejor época de la vida de Machado, esta que va de 1909 a 1912, ahora ahí se acaba la felicidad de Machado en el 12, es la mejor época porque toda esta cuestión de que la historia, que había que cambiar Castilla y el esplendor de Castilla y esos lamentos, aunque existen, también se transforman en que conoce el amor y eso un poeta lo refleja. Claro. Pero lo refleja en versos que son de arte menor, es decir, versos que son de 8 sílabas o menos, versos cortitos, donde expresa con pocas palabras mucho. Entonces ahí es ya donde se aparta del modernismo. Bueno, fíjate. Y se va a una poesía muy directa, muy sencilla, muy desnuda, donde el alma del poeta se ve. Bueno, hay que decir que Machado, desgraciadamente es así, pero bueno, gracias a Serrat, mucha gente conoce sus versos. Por ejemplo, mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla. Así empieza uno de los temas de Serrat. Nunca perseguí la gloria ni dejar en la memoria de los hombres mi canción, que es otro tema estupendo. Lo que pasa, ha dicho Serrat, de acuerdo, lo hace muy popular con las canciones. Pero Machado es siempre el símbolo un poco de una persona que fue fiel a sus pensamientos hasta el final. Ese final, los años que vive del 36 al 39, que es la guerra civil, podía, como su hermano Manuel, que eran muy íntimos, trabajaban juntos, Manuel optó por el lado de los sublevados, de los militares sublevados, porque le pilló el alzamiento en Burgos. Él podía haberse también inclinado a ese lado y haberse quitado el compromiso de la República, pero él era fiel a sus ideas políticas y la llevó hasta el final. Eso también le marcó también, ¿no? Sí, le marcó. Tanto es así que él dice que el día que muriera, la barca esa que fuera a la otra orilla estaría ligero de equipaje y desnudo como los hijos de la mar. Tanto es así que cuando muere en el exilio, tiene que salir con su madre en un coche antiguo, una especie de ambulancia. Sí. Pasan la frontera, ya va enfermo, tiene 64 años, por equipaje y por patrimonio lleva unos libros solo, y su madre sobre las rodillas, y entonces ahí vemos lo que es la consistencia, el por qué Machado ha trascendido en la historia, porque esa forma de ser, ese no cambiarse la chaqueta, que en la política es muy frecuente, se mantuvo. Se mantuvo. Un gran autor, un gran poeta, bueno, hizo también muchas otras cosas, pero quizás destacó y ha pasado a la historia como poeta. Claro, le pilló una época a nivel político bastante complicada, y como tú decías, a su hermano le tocó en el bando nacional y a él en el republicano. Sí, bueno, mira... Y tuvieron diferentes suertes, ¿no? Sí, de hecho, Manuel, fíjate, entre los dos trabajaron en teatro antes de que viniera la guerra civil y tal, y luego se separan por cuestiones un poco, no de que se llevaran más, sino de que tengo que ir a ver tal familia y yo tengo que estar en tal sitio. Se produce la guerra, el alzamiento, a cada uno le pilla en un sitio y eso ya le marca su ideología. Pero Machado pudo haberse, por ejemplo, su compromiso era tal que los manifiestos, yo recuerdo que cuando se proclama la República en la plaza de Segovia, porque luego estuvo de profesor en Segovia, fue el primero que en la plaza del Ayuntamiento de Segovia saca la bandera republicana. Y entonces eso ya era de cara a los contrarios, ya marcarse mucho. Claro. Y en mucho riesgo. Y en las guerras civiles, pues no gana nadie, perdemos todos o perdieron todos. Correcto. Pero unos perdieron más que otros. Aquellos 400.000 españoles que salieron del exilio, entre ellos Manuel Machado, con su hermano José y con su madre, con un poeta amigo. Entonces voy a retomar los años felices, en donde Castilla, esos versos y esa calidad de Campo de Castilla afloran, pues ya tiene el amor. Tiene el paisaje, porque él estudió en la Institución Libre de Enseñanza, en Madrid. Y esa institución era un sistema pedagógico nuevo que consistía en que se aprendiera haciendo cosas con las manos.
se le daba importancia al deporte y sobre todo a la salida a la naturaleza. Entonces, como consecuencia de esta salida, Machado recorre todo Soria. Llega al Moncayo, los Picos de Urbión, la Laguna Negra, y le entusiasma y se empapa y describe eso tal y como lo ve, no para lucirse, sino una poesía tan desnuda, tan real, tan directa, tan personal y tan humana, que por eso Campos de Castilla es lo mejor para mí. Yo lo comparo con la época del modernismo de Machado, que es Soledades y la primera parte, y me gusta más Campos de Castilla. Y de hecho la gente que estudia poesía o ha estudiado a fondo, Campos de Castilla es algo, yo creo que irrepetible en el tiempo. Y único. Bueno, pues en 1911 Machado es poeta, pero Machado estudió filosofía y le interesaba la filosofía. Solicitó una beca para ir a París, ya casado con Leonor, y deciden irse en 1911. Y resulta que, bueno, van allí a unos cursos de Henry Bergson, que era un filósofo que le había dado el premio Nobel, da unas clases, como unos cursos de verano, y deciden el 14 de julio, fecha de la fiesta nacional francesa, deciden, bueno, pues vamos a dar una vuelta por Francia, por Bretaña, pero empieza a sentirse mal Leonor, ¿no? Y rápidamente se ve que no es una cosa pasajera, sino que es importante, la internan en un hospital, está allí unos días, la analizan y le diagnostican una tuberculosis. Entonces, en aquella época, los médicos pues no tenían tratamientos eficaces. Pasaron una serie de apuros, tuvo que hablar, porque vivía en París Rubén Darío, Machado con Rubén, le apoyó económicamente y le aconsejaron a los médicos que se la llevara a Soria, que hiciera reposo y los aires de la sierra. Hicieron eso, entonces ya se truncó un poco esa vida de normalidad, ¿no? Con 18 años que iba a cumplir Leonor. Y se van a Soria, pero se recupera, pero al poco tiempo recae y muere. Muy joven. Con 18 años. También muere. otra de las cosas que marcaron mucho a... Y entonces ya Machado. le marca tanto, que es lo que dice Machado, la vida es dolor y alegría. Él había vivido en muy poco espacio de tiempo estas dos sensaciones. Y todo con mucha intensidad. Y ya La Tierra de Castilla, que había escrito un enorme poema que está en Campos de Castilla, La Tierra de Álvar González, que es un romance interminable de versos y que está muy bien, que yo lo recomiendo, pues ya no quiere Castilla. Ya Castilla era la tragedia, era la tumba de Leonor. Lo relacionaba con la muerte de su mujer. Pide el destino a Madrid porque le gustaban las tertulias, no hay plaza y se va a Baeza. El destino se va del profesor a Baeza, que es un pueblo de la provincia de Jaén, y sigue paseando por las tardes entre Baeza y Úbeda. En ese mar de olivos, con esa sierra mágina a la derecha, porque siempre ha sido un caminante. Bueno, pues esta es un poco la idea de Campos de Castilla, esa pureza y ese intimismo. Y ahora la última parte es, ¿qué podemos aprender? ¿Qué aprendemos nosotros? ¿Qué aprendemos? Bueno, pues vamos a aprender una cosa, el sentido de la vida. Cuando dice caminante no hay camino, resulta que la vida es el camino y que el presente es el camino de ese día, que si mira hacia atrás ya no hay pasado. Cuando te preguntan qué es la felicidad, ¿no? No, la es el día, el momento. Es el momento. Ya no vale el pasado. Y le preguntan, ¿y el futuro? No, tampoco. Es efímero. El futuro, dice, son como estelas en el mar. Por lo tanto, nos enseña en que la vida tenemos que vivirla en el momento. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, ¿no? Si no haces camino al andar, no vives el día a día. Entonces, esa es la primera enseñanza, que la vida hay que vivirla al día. Bueno, pues... yo no concibo que dentro de 3 años qué futuro habrá y mi pasado ya no me determina. Es que el futuro no existe y el pasado tampoco se queda ahí, ¿no? Y por último, digo que el valor principal de Machado también lo que aprendemos es lo que él dijo. Por mucho valor que tenga un hombre, el valor más alto que pueda tener es el de ser hombre. Por lo tanto, toda la filosofía de Juan de Mairena, que es el libro suyo de filosofía, se encierra ahí, ¿no? Y con esto es suficiente para que nos animemos a leer algo que son 54 poemas, la primera versión de Campos de Castilla, luego se amplía con el tiempo. Bueno, aquí nos has traído, ya nos quedamos sin tiempo, te voy a decir una cosa, aquí nos has dado una clase de literatura magistral. Bueno. Cristina, me he tirado muchísimos años en las aulas dando clase a los chavales. ¿Cuántos años te has tirado dando clase? 39. 39 años, madre mía, pues no has perdido el ritmo para nada. Ya. Antonio Machado, poesías completas, pero concretamente estos 54 Campos de Castilla es la propuesta y vamos a indagar un poquito, porque al fin y al cabo cuando la buena poesía nunca pasa de moda. No, esto es una poesía inmortal. Lo mismo que el Quijote
que es de 1605 y está ahí y permanece, son libros eternos. Que perduran en el tiempo. Machado, fíjate, ayer en el discurso este del profesor Tamames salió Machado. Habló de Machado, el nombre habló de Machado, es decir, que está actualizado. Y ahora cuando pasen unos días y estamos en las procesiones y se oiga la saeta, el cantar del pueblo gitano que todas las primaveras, es Machado. Es Machado. Y si queremos oír a Serra, es Machado también. Así que Machado es una delicia. Una delicia. Pues Juan Manuel Ortega, muchísimas gracias. Gracias de verdad por haber venido ayer y por haber venido hoy. Y también decir que, bueno, como ayer teníamos preparado una poesía de Juan Manuel Almanado, de Tau Cultural, un poema que nos lo ha escrito él, pero también lo ha recitado él. Si te parece, buena forma de cerrar este espacio de Hablamos de Libros, hablamos de poesía. Así que muchísimas gracias. Vale. Pues nada, vamos a disfrutar de esta poesía. Desnudo ante el papel. Aquí, frente a frente, desnudo ante ti, me enfrento a mi pasión entre el corazón y la mente. Desde tu refugio donde se alimenta mi alma de poeta. Nibio espacio inmaculado de diurnos momentos efímeros y eternas noches a tu lado, con mi pertinaz batalla para alcanzar la dicha de tu morada. Aquí, frente a frente, admiro el lienzo de tus entrañas e invoco al trasiego de la vida, convertida en partitura de mi palabra, en este vórtice de sentimientos encontrados. Insólita locura de paz apasionada, enhebrando minuto a minuto, verso a verso, mis más profundos y a la vez etéreos pensamientos. Mil historias que contar detrás de tu indescifrable máscara, difícil discernir entre realidad o falacia. Luna nueva entre luces y sombras de interminables horas de insomnio a la espera del regreso de las musas, que a veces vuelan lejos y no se dejan ver, y otras se asoman a tu ventana los esbozos de aquellos poemas que germinarán al alba. Pues muchísimas gracias en primer lugar a Juan Antonio Almanado por este poema precioso que nos has regalado para este Día Mundial, que fue ayer, el Día Mundial de la Poesía. Bueno, vamos rápidamente que tenemos otra conexión. Recuerden que estamos en el Centro de Personas Activas Miraflores. En estos momentos se está celebrando la exaltación a la mantilla. Vamos a ver en qué parte están. Bueno, sencillamente espectacular, ¿no? Yo antes no he querido decir nada, no he querido hacer ninguna introducción para jugar con el factor sorpresa. Este es el taller de baile del mundo, de aquí, de esta... Los alumnos del taller, también dirigido por Inma Tosmeño, que es nuestra... tengo que decir que nos hemos rodeado, como ya os dije antes, de una serie de monitores que son una maravilla. Y todavía no hemos terminado. Ellos han tenido que hacer una expresión
como aquí en Andalucía. Mariana, ¿te puedes sentar, por favor? Mariana que nos paga. Ellos querido, en Andalucía tenemos ese, bueno, los andaluces, yo soy aparte, yo soy andaluz, pero un andaluz no tiene ese arte como la mayoría de aquí. Que expresamos estos sentimientos tristes o alegres con una danza, con una música, con una copla, y aquí ellos lo han sabido expresar bastante bien. Han adaptado para hacer esta coreografía una mantilla, porque algunas veces la gente, bueno, es que la mantilla, el vestido y tal. No, es que esto hemos querido hacer, ella dice, queremos hacer una cosa nueva por la mantilla, pero adaptarlo para hacer este tipo de baile con todo el respeto hacia lo que se está celebrando ahora. Bueno, yo creo que ha quedado muy bien, se merece un buen aplauso. Hay que salir mucho de teatro de varios del mundo. ¿Y ahora por dónde voy? Bueno, ahora tenemos aquí una cantante que se llama Paz Cervera, la tenemos aquí guapísima también, que nos va a cantar una saeta. Paz, ¿cómo se va a llamar la saeta, corazón? Digo que no. Despacio, el grito de amor. Muy bien, Paz. Paz también es la monitora del coro de nuestro. Ella también pues está colaborando, porque ella no tiene lo mismo que Inma, no tiene ninguna necesidad, pero mira, se presta y nos quiere ayudar, lo cual agradecemos, en nombre de nuestra presidenta, agradecemos vuestra colaboración. Vamos, Paz, cuando tú quieras. Despacio, despacio,
Preciosa saeta que hemos escuchado en la voz de nuestra querida Paz Cervera, que está haciendo disfrutar en esta tarde, en esa exaltación de la mantilla. Bueno, pues en un ratito volveremos de nuevo al Centro de Personas Activas de Miraflores, pero ahora sí vamos a hablar de otros asuntos. Claro, no todo en la vida es disfrute y alegría, porque dices que todos somos Hacienda, ¿no? Eso fue un eslogan que sacaron hace muchos años y a todo el mundo se nos ha quedado. Señores, dentro de muy poco ya hay que empezar a hacer la declaración de la renta. Pero claro, yo estoy perdida porque como otros años van haciendo cambios y cositas así, pues claro, o estás en el tema o te buscas un buen asesor, que es lo que hemos hecho nosotros. Está con nosotros esta tarde Ángel Herrera. Buenas tardes, Ángel, de FH Asesores. A ver, hay que hacer la renta ya. Sí, el 11 de abril ya empezamos hasta el 30 de junio. Madre mía, o sea, justo acaba la Semana Santa, guardamos las mantillas, guardamos los tronos y hay que empezar a hacer la renta. Es un buen contraste, sí. Esto cada año van cambiando la fecha. Bueno, sí, este año ha caído el 11 de abril cuando empieza, pero sí, básicamente suele ser por abril siempre, un día más, un día menos. Puedes hacerlo en abril telemáticamente ya. En mayo ya puedes hacerlo tanto por teléfono como telemáticamente. Sí. Y en junio tanto en persona en la agencia tributaria, teléfono o telemática. Vale, es momento. Entonces, recordamos, a partir del 11 de abril hasta el 30 de junio hay que hacer la renta. Y como hay una serie de cambios, le hemos pedido a Ángel, y bueno, danos algunos detallitos, obviamente. Quizá lo primero y más importante... ¿Quién tiene que hacerlo? Claro, ¿quién tiene que hacer la renta? ¿Quién está obligado a hacer la declaración de la renta? Bueno, principalmente las personas que tienen unos rendimientos mayores de 22.000 euros anuales y luego las personas que tienen más de un pagador de mayores de 15.000 euros. Esto es una novedad porque antes estaba el tope en 14.000. 14, ha subido a 15.000. Eso es, si el segundo pagador paga más de 1.500 euros, también habría que hacer la declaración de la renta a esa persona. Perfecto. Ha cambiado algún detallito, desde 14 ha subido a 15, pero si ustedes ganan más de 22.000 euros al año, hay que hacer la declaración de la renta, o si tienen dos pagadores. Dos pagadores puede ser haber trabajado en el año y haber estado en el paro. Totalmente. Ahí tenemos dos pagadores, uno del Estado y otra cosa es la empresa. Bueno, otra cosa importante también, desde hace mucho tiempo ya, por lo menos a mí me pasa todos los años, Hacienda me manda mi borrador. Me lo manda, me manda un SMS y me dice, aquí tienes tu borrador, revísalo y dale el ok. Muchas veces, Ángel, hacemos esto, vamos, miramos, uy, este año me sale a pagar poco, venga, le voy a dar que sí. Cuidado porque puede... Eso es un dato importante a decir porque tienes que revisar que esté todo correcto, que esté toda la información. Hay ciertos gastos que igual no aparecen justo en ese momento, como los gastos o los gastos de alquileres o los alquileres. Y de hecho hay que tener en cuenta ciertos datos que tú puedes meter en ese previo borrador, como las personas que tienen la vivienda habitual que la cogieron antes del 2012. Eso lo puedes deducir como gasto hasta 9.040 euros. Es decir, y eso de primeras... Claro, Hacienda a veces hay cosas que no ha metido, que no, incluso te pueden devolver un poco más si cabe, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de algunas cosas que han cambiado. Por ejemplo, el tema de los alquileres. Quien esté alquilado, como inquilino, digamos, no lo del propietario, y sea su vivienda habitual, ¿puede deducirse el alquiler? Bueno, primero, hablando del propietario que lo has mencionado, también a la hora de lo que hemos comentado antes de revisar el borrador, habría que decir también que imagínate que tú alquilas una propiedad que tienes a un inquilino. Sí. Si esa persona, imagínate, se le rompe la lavadora y se la cambias o algún electrodoméstico, tú lo puedes deducir como gasto tuyo. ¿Sí? De gastos de comunidad, de ramas, seguros, eso también lo puedes meter. ¿Sí? En la parte del inquilino, dependiendo de su situación, habría que mirarlo y demás, pero... También se puede, el inquilino, si está alquilado como vivienda habitual, quitamos aquí los alquileres temporales, vacacionales... Con ciertos topes y demás, pero... Vale, pero está dentro, por lo menos si están en ese caso, pues consulten y pregunten, porque probablemente puedan deducírselo en tal. Luego, hay también algunos temas, hay varios gastos que mucha gente no conoce, que uno se puede deducir. Por ejemplo, es lo de la familia numerosa. Sí. Por ejemplo, si eres familia numerosa, tú puedes deducirte hasta 1.200 euros. Y si eres familia numerosa especial, que es que si tienes más de 4 hijos, puedes deducirte hasta 2.400 euros. Que son cositas que vienen bien saber. Hombre, viene bien saber, porque todo lo que sea piedras para casa, ya lo saben ustedes. Familia numerosa es a partir de 3 hijos. Familia numerosa 3. Con 3 hijos ya eres familia numerosa. Y luego numerosa especial 4 o más. Madre mía, en mi época eran 5. No, con 4. Con 4 hijos ya era familia numerosa, ahora ya con 3, claro. Es que cada vez se tienen menos niños, claro, ya numerosa con 2 va a ser en breve. Bueno, también las mamás, ¿no? Las madres también pueden... Sí, las madres trabajadoras que tienen
a su cargo un hijo menor de 3 años, pueden deducirse hasta 1.200 euros, es decir, 100 mensuales. Y ahora, como novedad, las madres que no están trabajando, pero están recibiendo una ayuda, un subsidio, también pueden deducir estas cantidades. ¿Las ayudas también? Sí. Perfecto. Eso ha salido ahora. Esto. Cuando hablamos de madres, quiere decir familias monoparentales, o puede ser... La madre en sí, al hacer la declaración de la renta... Ella es la que sí, puede ella hacerse puede hacerlo. esa deducción. Bueno, hay otra cosa también importante que me ha llamado mucho la atención, que son, por ejemplo, las clases extraescolares. Sí, eso ha salido hace poco. Y si, imagínate que a tu hijo le contratas un profesor, una profesora particular para que le ayude con las clases y demás. Sí. Si esa persona está de alta correctamente con la actividad en el IAE, puedes deducirte hasta un 15% de lo que pagas por las clases particulares de tu hijo. Claro, tú sabes que bueno, yo no sé en mi época por lo menos se hacía así, contratabas a alguien que venía a tu casa, ¿cuánto cobraba? 50 euros, le daban los 50 euros, esto se llama, hoy en día, es mi época y ahora, eso se llama pagar en negro, no sé si ustedes lo saben, pero claro, quizá con esto de la deducción, que una familia puede deducirse las clases extraescolares, creo que ahí un poco lo que se consigue es que la gente se dé de alta y pague sus impuestos, porque al fin y al cabo Exacto. eso es pagar en negro y eso es... Sí, esté todo más... Claro, ¿cómo se llama? La economía sumergida. ¿no? Claro, clases, eso está muy bien, pues ya lo saben. Si está llevando a sus hijos a clases extraescolares, si el profesor está dado de alta, los ideales llevar a una academia, que ellos pagan sus impuestos, en fin, pagan como todo el mundo, pues pueden deducírselo. Pero también, esto también se puede dar cuando tienes contratado el servicio de limpieza en casa. Sí, ayuda doméstica, que lo llaman. Sí. Tú puedes deducirte ahora mismo entre un 15 y un 20%, dependiendo de la situación. Y sí, ahora mismo tienes una limpiadora que esté dada de alta correctamente. Claro, ella, en todo caso, ella sería autónoma. Exacto. Tendría que estar dada de alta con la actividad que ejerce y demás, y todo correctamente y legal. Y si, por ejemplo, yo tengo dada de alta a una mujer del servicio doméstico en mi casa que viene pues 3 horas a la semana y le tengo dada de alta por 3 horas, por ejemplo, que es muy poquito, pero pago sus seguros sociales, aunque sea, ¿eso también te lo puedes deducir? Pues habría que mirarlo dependiendo de la autonomía, eso en ese caso particular. Vale. Bueno, ¿qué más cosas? A ver, que me gusta a mí deducir. ¿Qué más me puedo deducir? Por ejemplo, tema de gastos médicos que no entren por la seguridad social, como por ejemplo cuando vas al dentista o al fisioterapeuta, te puedes deducir hasta un 10% con un tope máximo de 500 euros. Lo que no cubre la seguridad social, Eso es, digamos. lo que no, vas al dentista, por ejemplo, y ahora está bastante más regulado en ese aspecto. Perfecto, eso también, hay cosas que también uno no sabe. Antiguamente en mi época las guarderías, las gafas, todas esas cosas, ¿eso sigue o eso todavía? Eso ya no. Algunas cosas se han modificado, sí. Eso ya ¿Alguna cosa así, alguna novedad? Por ejemplo, una curiosidad que me llamó la atención, si yo adopto a un hijo, por ejemplo, menor de edad, evidentemente, puedo deducirme, antes te podías deducir hasta 40 euros y ahora son 200 euros lo que te puedes deducir. Si lo haces esto en un municipio que tiene problemas de despoblación, te puedes deducir el doble, que son 400 euros, por ejemplo. Esto es como dato así que me llamó la atención cuando miré, la verdad es que cliente. hay pequeñas cositas, Ángel, y es verdad que por eso le hemos dicho al principio, a ustedes si Hacienda le manda el borrador, revísalo bien, ¿no? Revísalo bien. Y si vosotros no sabéis, me pasa como a mí, ¿no? Que tampoco entiendo yo mucho, ponerlo en manos de un asesor, porque ellos van a revisar. Por ejemplo, si estás pagando un sindicato, me parece que también te desgrava algo. En fin, que hay una serie de cosas que nos los podemos ahorrar, ¿no? En las redes sociales puedes ver todas las novedades que vamos sacando con DCH Asesores. Claro, las redes, otra cosa es que lo que leamos lo entendamos. También muchas veces pasa, no... eso es verdad. Pero bueno, al final es un poco informarse, verificar que la información que ves es correcta y demás. Y Suele ser rápida Hacienda para... Normalmente los que salen a devolver son los primeros, ¿no? Nosotros, por lo que hemos visto, si lo haces en abril, suelen ser rápido. En el mismo mes. En mi época decían el periodo para hacer la declaración de la renta era si te sale a devolver y si te sale a pagar te daba otro margen. Lo puedes... no me sale como partir el pago. Se puede fraccionar, fraccionar, ¿no? no me salía la palabra. Bueno, yo espero no tener que fraccionar mucho porque, claro, si tengo que pagar, pero sí es verdad, si te viene una cantidad que tú dices, bueno, que entonces a lo mejor tienes que pagar 200 o 300 o 400 euros, pues a lo mejor es un poco fuerte para sacarlo del monedero y se puede fraccionar, pero hay que solicitarlo, eso se puede hacer telemáticamente. Otra cosa importante, ahora ya que hay mucha gente que tiene el certificado digital, ¿uno puede hacer este tipo de documentos por el certificado digital?
Sí, el certificado digital, o sea, tú estas gestiones a día de hoy lo puedes hacer todo telemáticamente. Hay gente que porque lo ha hecho toda la vida en persona prefiere acercarse a la agencia tributaria y comentarlo con la otra persona, cómo está la situación y demás, Sí. pero a día de hoy lo puedes hacer todo desde tu casa, tanto Perfecto. o por teléfono. Y si lo voy a hacer con vosotros, ¿qué hace? Porque hay que pedir cita. Nos llamas, quedamos en Jacinto Benavente y ahí te atendemos con Y lo toda ilusión del mundo. organizáis. O te digo, bueno, Sí. te voy a mandar mi borrador, te mando mi borrador, tú revísalo y vosotros ya empecéis a preguntar. ¿Tienes esto? ¿Tienes lo otro? Eso ¿Tienes es, te lo otro? pedimos esta documentación, normalmente te pediremos la anterior renta que hayas La anterior. entregado para ver Sí. un poco cómo están las cosas antes y cómo están las cosas ahora, para hacer un poco estimaciones y luego te comentaremos un poco la situación antes de realizar cualquier trámite. Perfecto. Oye, una boda, los gastos de boda, eso no está cubierto, ¿no? Eso depende. No, pero yo pregunto porque tengo una compañera que se va a casar en breve y digo, oye, a lo mejor los gastos de boda. Te lo tendría que mirar porque eso, cada autonomía en ciertas cosas tiene su criterio. Sí, pero en principio esto tiene pinta, la verdad. No, yo ya pues darle un poquito de ilusión a mi compañera, ¿no? Que se va a gastar una pasta en la boda, digo, pues si se puede grabar algo. Tú guarda todos los tickets por si acaso, compañera. Ángel, muchas gracias. Gracias a ti por Muchísimas invitarme. gracias. Y ya saben, a partir del 11 de abril, los experimentos con gaseosa, de verdad, si ustedes no, estas cosas de Hacienda que cambian, cada 2 por 3 están cambiando, son pequeños detalles, pero nos podemos ahorrar un dinerito bastante importante. Pónganse en contacto con los profesionales. FH Asesores, estáis en Jacinto Benavente. He visto yo, pasado yo por allí el otro día y vi yo allí el cartel. Gracias, Ángel. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad. ¿Qué hora es? Uy, las 6:30, madre mía. Nada, en 5 minutos volvemos. Me tomo un cafetito, un chupit y ahora vuelvo.